Buenos días. Esta presentación, esta sesión clínica, deriva del trabajo que estamos haciendo sobre la lumbalgia. Entonces, a través del diagrama de Ishikawa, pues detectamos que había que uno de los principales problemas que se relacionaba con la calidad de la atención a la lumbalgia era el desconocimiento por parte de los profesionales acerca de la guía de práctica clínica y de la evidencia científica acerca de las recomendaciones farmacológicas. Yo, la parte que voy a intentar presentaros va a ser una aproximación a los principios que rigen la guía de práctica clínica, que yo luego he sintetizado, y un poco acerca de la evidencia científica o la evidencia para la recomendación de los distintos tipos de tratamiento. Mi compañera Francis pues se va a dedicar a la otra parte, que después de haber visto esto creo que es la más importante, que es la actividad física y las medidas higiénico-posturales. Entonces, una vez que ya os he dicho más o menos el objetivo, que es informar de los principios y mostrar la evidencia científica acerca del tratamiento farmacológico. ¿Cuáles son estos principios? Estos principios, la guía básicamente tiene estos 9 principios. Diagnóstico por imagen, información, actividad física, terapia manual, pero yo los he resumido en lo que yo he llamado el I más I más T. I de imagen, I de información y T de tratamiento. Que creo que queda más claro para no tener que acordarnos de estos 9 puntos. Y luego sobre esos hemos realizado un algoritmo para que podáis tenerlo acerca de qué tenemos que pensar cuando nos encontramos con un paciente con sospecha de lumbalgia. En el primer caso, el primer apartado, el primer punto sería la imagen. La imagen no está recomendada de forma inicial ante una sospecha de una lumbalgia aguda, pero podemos plantearnos realizar una radiografía en el caso de que sea una lumbalgia que ya no sea aguda porque sea más de 6 semanas, o una sospecha de fractura vertebral, o incluso podríamos plantearnos una resonancia magnética de inicio en determinados casos, sospecha de malignidad, sospecha de hernia, espondilitis anquilosante o una patología inflamatoria. En esos casos sí que de inicio ya nos podríamos plantear realizar una prueba de imagen. El siguiente punto, que es bastante importante y al que la guía también le da importancia, es la información al paciente. La información al paciente se tiene que centrar sobre todo, se centra en 3 puntos básicos. Darle toda la información al paciente para que él pueda ser gestor de su propia patología, ya que la lumbalgia a veces puede ser un proceso que se alarga en el tiempo, hasta las 4, hasta las 6 semanas de resolución, y no es infrecuente que a las 2 o 3 semanas nos venga el paciente otra vez a la consulta porque no se le ha quitado la lumbalgia, etc. Entonces, si le transmitimos toda la información posible para que el paciente sepa que no es un proceso, que a veces el proceso se puede alargar, y qué es lo que tiene que hacer él para que eso vaya mejor, el paciente se va a sentir más tranquilo y no se le van a crear falsas expectativas, que sería el siguiente punto. Y luego, esa información que demos debe ir acorde con la mejor evidencia científica disponible hasta ese momento. El siguiente punto en el que podríamos sintetizar los principios de la guía de práctica clínica sería el tratamiento. En el tratamiento es importante tener en cuenta que hay 2 puntos que tienen que ir siempre unidos, siendo la actividad física y las medidas higiénico-posturales más importante incluso que el tratamiento farmacológico. Ahora voy a pasar a explicar el tratamiento farmacológico. La guía, a pesar de que recomienda como primera medida la toma de paracetamol, no tiene ningún apartado en el que específicamente analice el paracetamol. Siempre empieza con AINES, luego analiza opioides y antidepresivos. Respecto de los AINES, los analiza versus placebo y versus paracetamol, principalmente. Pongo que existen datos favorables a AINES porque, como luego os diré en las conclusiones, la calidad de los estudios en los que se basa es un poco cuestionable. Es decir, esto se basa en revisiones sistemáticas y esas revisiones sistemáticas recogen todo tipo de estudios. Estos estudios no siempre son todos de una alta calidad. Y lo que sí que destaca es que existen efectos adversos con un riesgo relativo de 1.35 de utilizar ibuprofeno respecto al placebo. AINES versus paracetamol, pues al final lo que he leído es que tiene una efectividad similar. ¿Cuál es el dato importante aquí? El NNH, que es de 10. Es decir, que por cada 10 pacientes que tratemos con ibuprofeno en vez de con paracetamol, estamos causando un efecto adverso.
Este es el elemento que al final, creo yo, hace decantarse a la guía por el paracetamol en vez de por los AINES. AINES versus relajantes musculares. No encuentro diferencias significativas y lo que destaca es que los relajantes tienen un NNH de 12. Por cada 12 pacientes que tratemos con relajantes musculares, frente a placebo, vamos a producir un efecto adverso. Los opioides y antidepresivos, que también están tratados en la guía, la propia guía no habla del tratamiento en lumbalgia aguda, sino los estudios que recoge son más de 3 meses, más de 6 meses, con lo cual no los podemos realmente reconocer para la lumbalgia aguda. Y de hecho la propia guía expresamente dice que no hay datos que apoyen el uso de opioides débiles y su recomendación parte de un consenso de un grupo de expertos. Por lo tanto, al final, las consignas o los criterios que nos establece la guía son, respecto al tratamiento farmacológico, son que hay que iniciar con un tratamiento pautado con paracetamol, puesto que el tratamiento pautado del paracetamol es el que ha demostrado que tiene mejor eficacia analgésica, que si no tenemos suficiente alivio, tenemos que utilizar AINES y o opioides débiles. El uso de antidepresivos tricíclicos también sería una opción, empezando con dosis bajas e ir subiendo poco a poco hasta que se consigan resultados, pero no generando o intentando no generar efectos adversos. Que se podría incluso considerar el uso de opioides fuertes por un corto periodo de tiempo en el caso de que tengamos un dolor severo que no remitiese. Lógicamente hay que contar con la respuesta del individuo para poder cambiar de un fármaco a otro y no ofrecer los ingresos selectivos de la recaptación de serotonina para el tratamiento del dolor. Como conclusiones particulares, yo he destacado que en principio la imagen o el uso de la imagen inicial no sería el adecuado, excepto en los casos que hemos visto antes, que es muy importante dar una correcta información al paciente, luego resaltar la importancia del ejercicio físico y las medidas higiénico-posturales, y respecto al tratamiento farmacológico, yo lo que me he encontrado es que hay una evidencia moderada en favor del uso del tratamiento farmacológico, teniendo en cuenta las indicaciones que nos ha hecho la guía, empezando con el paracetamol, etc. ¿Por qué? Porque no hay muchos estudios y la mayoría de los que hay tienen baja calidad. También sería importante seguir un protocolo y para eso hemos elaborado un algoritmo de actuación. Otro elemento importante, aunque no está aquí, sería el registro. ¿Por qué? Porque si una de las características de la medicina de familia es la longitudinalidad, el registro es fundamental para poder hacer esa longitudinalidad. Lo que pasa es que no lo he recogido aquí. Entonces, bueno, al final simplemente lo que hemos hecho ha sido elaborar una propuesta de algoritmo en función de esos puntos que he descrito antes. Imagen, información y tratamiento. Que es simplemente para que tengamos cuando tengamos un paciente con una sospecha de lumbalgia aguda, para que tengamos un esquema básico de en qué cosas debemos pensar. Vale, y ya está. Muchas gracias por haber...